Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Municipal, Lotería de Santa Fe, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP. Muy buenas noches a todos. Es un gran gusto recibirlos en nuestro espacio de cada miércoles. Somos Debate con todos los temas de actualidad. Temas que pasan por la actualidad de nuestra provincia, por los temas de la ciudad, por los temas de salud. Esta noche vamos a tener un tema de salud interesante para compartir con todos ustedes, ¿no? Ya estamos en agosto. Ha comenzado a nivel internacional. Obviamente también los organismos, Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud, están conmemorando en esta semana la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Una serie de acciones. Bueno, vamos a tener a responsables del área de salud para charlar sobre ese tema. Pero bueno, vamos a abrir esta entrega de Somos Debate con la presencia de la diputada Claudia Giacone, que está con nosotros esta noche. Gracias por venir, diputada. No, ha sido a vos. Muy gentil. Gracias, Carlos. Gracias por el horario que nos está dando, porque sabemos que han tenido mucha actividad. Se ha reanudado ya el periodo ordinario de sesiones en la segunda mitad del año, con muchos temas. La semana que pasó hubo sesiones con una sobrecarga de proyectos y de medias sanciones. Y bueno, para comenzar por el presente, después vamos a retomar otros temas de la actividad de la diputada. Pero bueno, han tenido hoy una reunión importante con el ministro de Seguridad, con el ministro Puyaro, diputada. Sí, fue una reunión en la presidencia donde recibimos al ministro a pedido, ¿no?, de muchos proyectos presentados de distintos bloques, ¿no? Vos sabés que hay temas sumamente complejos y preocupantes en la provincia de Santa Fe, no solo de inseguridad, llamémosle común, sino que hay realmente hoy una complejidad en la cuestión de algunos homicidios que tienen carácter mafioso, que tienen carácter de mensajes, y balaceras intimidatorias a funcionarios, a jueces, que realmente están preocupando y mucho, y necesitamos tener un control y un acompañamiento muy cercano de todo lo que es el trabajo de inteligencia e investigación que se hace al respecto. Claro, usted sabe que usted me está dando una buena punta, una buena clave para que yo la consulte sobre un tema, ¿no? Estos hechos generan preocupación en varios sentidos. Más allá de la cuestión penal, del hecho en sí, estos hechos revelan que hay detrás del delito una ruta económica importante y hay una logística importante. Armas, munición, movimientos, automóviles, refugios. Es un problema bastante complejo desde la forma de atacarlo, ¿no? Uh-huh. Ustedes están mirando este inteligencia, ángulo. Claro, mucha inteligencia, que no la hace cualquiera, ¿no? Que realmente se tiene en los Esto medios. No es un loco que sale en un auto y tira tiros. No. Acá hay toda una organización. Y hay mensajes muy claros. Esto está muy claro. Y bueno, en la mañana de hoy desandamos algunos hechos a determinados jueces que tienen incluso hasta características distintas, ¿no? Algunas pueden venir de algunos juicios, sobre todo el gran juicio que ha tenido nuestra provincia y que continúa, que es el de los monos, y otros que tienen otras características, pero que en realidad manifiestan lo que vos decís, que hay un entramado delictivo que tiene todas las patas, porque tiene una pata de inteligencia, logística, que sin dudas hay una asociación con determinadas fuerzas, ¿no? Si no, no se podrían hacer. Por otro lado, tiene una pata judicial y jurídica, de asesoramiento jurídico muy fuerte, ¿no? Que eso también siempre, cuando hablábamos del tema de los bienes y de los pagos incluso a los asesores, a los defensores, y una pata económica, porque en algún lado se lava el dinero, en algún lado se aparece ese dinero del delito, que es mucho, y que creo que está poniendo en jaque la seguridad realmente de los santafesinos, con un nivel de violencia, de amedrentamiento y hasta de impunidad en ese sentido, que altera, digamos, al santafesino común, que ya de por sí siente que lo arrebatan en la calle, que le roban el celular, que le entran a la casa,
¿no? que Claro, tiene estamos- el robo común generalmente que se tiene, que a lo mejor no termina en homicidio, pero bueno. Estamos ante organizaciones que son, yo diría que para los poderes públicos desafiantes. Son organizaciones que desafían a los poderes públicos, a la policía, a los poderes, no especulan que atacan domicilios de jueces, domicilios de familiares de jueces o de legisladores o de representantes del poder político, ¿no? Claro. Este es un tema delicadísimo. Y el tema es quién da la espalda, quién da la protección, porque, no sé, un policía afuera, una fuerza de seguridad X que tengas afuera de tu domicilio, de tu estudio o del tribunal no lo garantiza. Que eso también no tiene que lesionar la imparcialidad, ni tiene que lesionar la ejecución de justicia en nuestra provincia, ¿no? Porque si no estaríamos todos amordazados y amedrentados, y eso es lo que está haciendo que se reúnan muchos jueces federales con provinciales, muchas causas tienen las dos patas, muchos allanamientos, participan fuerzas tanto Combinadas. federales como provinciales. Bueno, realmente nosotros hemos preguntado sobre todo cantidad de herramientas con las que se tiene, bueno, cómo estaba funcionando el ojo, cuántos de estos automóviles inteligentes, ¿no? ¿Qué trabajo están haciendo? ¿Dónde están? Y bueno, y después una comparación de estadísticas que realmente preocupan en Santa Fe, pero que tiene vaivenes, ¿no? Altos picos al comienzo del año, se han estabilizado, pero bueno, vos tenés hoy encontrar un cuerpo calcinado o un menor acribillado fuera de un búnker en Capitán Bermúdez, y bueno, realmente son cuestiones que uno comprende la dinámica de determinada asociación ilícita, pero la violencia hay que erradicarla, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar fuerte en esta cuestión de peleas entre bandas que no se puedan controlar, ¿no? Y que manejen más armas, más inteligencia, más recursos y que compren distintos estamentos de los poderes, nos da una indefensión que es absoluta. Sí, además, bueno, sicarios, personas que se ocupan de esta, digamos que hacen la tarea, entre comillas, ¿no? Eso es realmente muy, muy serio. Es muy preocupante. Es muy preocupante. Obviamente que el ministro... Y es una tarea, la de la seguridad, que está al tope de la agenda de las preocupaciones del Claro, santafesino. el ministro ha sido, en alguna medida, por no compañero de banca de ustedes en un periodo anterior y han podido... En el anterior, yo no estuve en el anterior, fui diputada nacional, pero... Han podido conversar con él de igual a igual, ¿no es cierto? Como pares, ¿no? Porque en realidad, desde lo legislativo, en principio se han dado muchas leyes. Algunas leyes fueron de la Cámara anterior, incluso algunas del mismo Puyaro, ¿no? PDI, policía especializada para determinada tarea de investigación. Bueno, todo el cambio en el Poder Judicial que se ha dado, con fiscales, ¿no? Separar incluso toda una reforma policial que anunció que se viene, ¿no? Y después códigos, la reforma del Código Procesal Penal, el Código Juvenil, que terminamos de sancionar, media sanción hace menos de un mes. Habilitar los recursos, porque la legislatura realmente nunca ha dicho que no a la habilitación de la emergencia, lo que da que se maneje uno de los presupuestos más grandes de la provincia después de educación, ¿no? En seguridad, para poder disponer de esos recursos de la manera más eficiente. Por eso es importantísimo esta ida y vuelta en el ámbito legislativo, porque a veces empiezan los lavados de mano, ¿no? No, nosotros hacemos, pero la justicia los larga ahí, pero nosotros lo largamos porque las leyes son de determinada manera, y es como que cada uno se va tirando... La justicia interviene después que se consumó el delito, no antes. La tarea de antes es de la prevención, es de la policía. Diputada, bueno, evidentemente... Sí, un tema candente que vamos a seguir trabajando, y la verdad que lo importante es tener este diálogo permanente. Dejando este delito así que es tan visible, que se visibiliza, hay un delito un poquito más sutil, y usted es autora de un proyecto interesante que tiene que ver con la Fiscalía de Delitos Virtuales. Hay delitos virtuales, estos que se cometen a través de las redes, delitos que son, yo diría, mucho más, digamos, de una elaboración, silencios refinados, y se cometen a través de los medios virtuales. Usted ha trabajado en la creación de una fiscalía para este tema. Sí, hemos trabajado bastante sobre este tema. Incluso debo agradecer muchísimo la colaboración del fiscal general, del doctor Baclini, como para terminar de redondear qué forma, que es una unidad fiscal
especializada en cibercrimen, que tienen un antecedente en la circunscripción número 1 que él había armado de un asesoramiento, porque sin dudas este delito que trabaja con sistemas informáticos agarra al sistema judicial, a los fiscales, sin el conocimiento específico que tiene el manejo de estas herramientas, ¿no? Entonces vos tenés desde un ciberbullying, por ejemplo, ¿no? Que se ve muchísimo en causas donde el bullying se ejerce a través de las redes sociales y puede terminar en realmente delitos como el grooming, que es el que adulto ejerce sobre el menor, que puede quedar en lo virtual, pero a veces termina en un contacto físico, ¿no? E incluso hasta en un homicidio, como pasó con el caso de Bahía Blanca, creo que es Micaela, la joven que salió a encontrarse con una amiga, resulta que la amiga era un prófugo de la justicia. Era un prófugo de la justicia, claro. Y con este tema de los sistemas informativos, imagínate que no se supo del paradero de esta chica hasta que pasaron 2 meses en que Facebook dio la contraseña que ella tenía, que nadie podía entrar para ver con quién había hablado hasta el último momento, ¿no? Los que se hacen por cajeros automáticos o los que hackean tus cuentas, el sexting, el scrimming, bueno, hay una cantidad hoy de delitos con sistemas informáticos que nos... absolutamente sofisticados. Claro, ¿no? Pero no puede ser, el delito va siempre adelante tuyo, porque los especialistas en esto, el delito lo tiene. Las asociaciones delictivas lo tienen, y entonces nosotros tenemos que munir, en este caso, a las fiscalías, al poder político, de no solo 4 fiscales, como estamos pidiendo en las 2 circunscripciones, tanto la 1 y la 2, Santa Fe y Rosario, que serían con asiento ahí, pero que después el fiscal general pueda ir derivando distintos puntos de la provincia en base a las actividades que se vayan necesitando, con un cuerpo importante de especialistas, sobre todo 2 cargos de ingenieros informáticos especializados que asesoren, pero que a la vez vayan trabajando en una estadística, ¿no? En un manejo de la información que haga como insumo para poder también empezar a tener políticas públicas de prevención. Cuando se elaboran estos proyectos, y que son realmente, yo diría, adaptados a la realidad, a lo que vivimos hoy, se trabaja en un consenso también, conversando un poquito con los senadores para que comprendan que estas leyes no pueden esperar, que estos proyectos tienen que avanzar y rápidamente ponerse en marcha para prevenir situaciones. ¿Se llega a acuerdos, se llega a consensos con ellos para trabajarlos y sacarlos rápidamente? Porque a veces los proyectos son muy buenos, pero quedan en una cámara. Sí, muchísimos. Primero debo decirte en el ámbito de los diputados, es la primera tarea ciclópea, porque los senadores quizás el diálogo es más fluido, son 19, nosotros tenemos mayorías en cada comisión que responden al oficialismo, a distintas alianzas, y hay que transitar la cantidad de comisiones una a una en base a lograr el consenso, conversar, claro, persuadir o incluso hasta recibir propuestas, correcciones, críticas, ¿no? Sí. Yo creo que estos temas son urgentes y son necesarios, y lo que uno tiene que por lo menos intentar es sacar la mejor ley posible, si bien no es a lo mejor la ideal, pero al menos la mejor ley posible que haga que la urgencia merite tener una herramienta como esta. Hay que tener en cuenta que estamos tratando de proteger a un segmento que tiene, yo diría hoy, una preferencia notable por los medios electrónicos. Los chicos hoy son realmente brillantes en el terreno de los medios electrónicos, de los teléfonos celulares, de los dispositivos de computadoras, y bueno, y este es el segmento que hay que proteger. Pero es chicos, jóvenes, adultos. Claro, pero probablemente el adulto siempre está con los ojos abiertos, pero los chicos son muy ávidos de cosas nuevas. Y bueno, y a veces... Y con los chicos nosotros tenemos un proyecto de ley también que presentamos de adhesión a una ley nacional, sobre todo en el ámbito escolar, para que se haga política de Estado, esta problemática de trabajar sobre las distintas modalidades de las violencias, y una de ellas es el uso de estas redes sociales con la concientización del riesgo en el que uno se involucra cuando empieza a mandar información, ¿no? Yo te cuento la anécdota que hay una foto determinada que siempre a lo mejor se utiliza para ilustrar en un medio, ¿no? Que yo siempre digo, uy, esta foto, te cuento como anécdota mínima, ¿no? Vamos a borrarla porque la verdad que
es una foto que no tiene calidad, que no... Imposible de borrar nada, imposible de sacar nada, ¿no? Y quién maneja en el medio de ese WhatsApp que yo te mando a vos acá al lado, ese WhatsApp va primero a una central enorme en California y después baja, ¿no? En el medio, imagínate la cantidad de gente que puede estar manipulando toda esa información. Bueno, si no tenemos conciencia de lo que significa la indefensión en la que estamos en los medios... La cantidad de personas que acceden a esos datos, ¿no? Enorme. Una cantidad enorme de personas en el tránsito de ese mensaje que va de un punto a otro. Sí, ¿no? Y aparte, Carlos, hoy suicidios ha habido del manejo de este tipo de datos que se han manipulado y se han difundido porque vos puedes ser motivo de burlas y de acoso en un ámbito con tus amigos, te puede doler mucho, pero cuando se te hace extensivo a millones de personas, realmente han terminado en suicidios, en problemas muy, muy graves. Bueno, acá en Santa Fe hemos vivido también ese tipo de situaciones. Claudia, hay muchos temas y el tiempo se va y se nos va la cobertura de este espacio, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo están mirando todo este tema de la conflictividad social en establecimientos educativos? Yo sé que hay una mirada de ustedes preocupante por este tema. Es un tema bastante serio que tiene, yo diría... tiene que tener una mirada interdisciplinaria, ¿no? Porque intervienen varios. Nosotros pedimos que sea una política de Estado, en esta ley que te digo que nosotros sancionamos nacionalmente, que es la de promoción de la convivencia escolar, ¿no? Siempre por la positiva, tratando de desvirtuar todas las posibles violencias. Y trabajamos mucho en charlas en escuelas, pero vos fíjate que siempre partimos de la base que la violencia es social. Y luego... uno de los ámbitos donde explota es la escuela. Y fíjate que hoy cada vez los llamados son también de clubes, digamos, donde después vos te vas reuniendo, vienen estas circunstancias donde se desata todo este tema de la interrelación, ya no es más con el diálogo, con la palabra, es la violencia, es el acoso, la discriminación, la burla. Y estamos recibiendo muchísimos pedidos de clubes, de ligas, porque de todo tipo, ¿no? Desde un jugador que está en una cancha, desde un referí, desde un padre que está afuera, ¿no? Cómo trabajar con ese entrenador que tiene que trabajar con las emociones de un chico que recibe mensajes de su papá, del entrenador, de sus amigos. Creo que hoy hay una violencia, hay un malestar social que evidentemente se expresa en esta violencia, que demuestra una imposibilidad de la sociedad de convivir, de respetarse, y hoy el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, y la escuela es el lugar ideal. La escuela y los clubes es el lugar ideal. A uno le preocupa la escuela porque es el ámbito de la formación. A ver, estamos ahí, en la escuela estamos con el futuro ciudadano, con la futura ciudadana. Son los chicos los que el día de mañana van a protagonizar situaciones. Entonces hay que trabajar sobre ese segmento que es más vulnerable. Ideal, mira, con esta ley que sacamos en el 2013, me acuerdo, pide la ley cada 2 años un relevamiento a nivel nacional. Y los datos que te va demostrando es que realmente donde hay involucramiento del adulto, del docente, del preceptor, del director, donde hay una escucha, alguien que advirtió, que se metió a ver qué pasaba, que medió, que esclarece, a lo mejor vos decís, ay, son 2 chicas que se están peleando por un chico, y resulta que a lo mejor atrás hay meses de una burla por la vestimenta, por el lugar donde vive o por la condición social. O sea, cuando vos desentrañás realmente qué hay detrás de cada conflicto y cada pelea, o puede haber incluso violencia institucional, porque puede haber directivos que no escuchan determinada problemática. Hay escuelas que te dicen, nosotros acá no tenemos ningún problema. Bueno, cuando no hay un adulto que intervenga, se producen estas problemáticas. Donde hay adultos que están permanentemente en la escucha de lo que le va sucediendo y va participando de esa mediación, de desandar estos conflictos que no son más que los de siempre, porque en realidad lo que pasa es que vos lo tirás determinada cuestión en una red social o lo mantenés en el tiempo, ¿no? Y bueno, eso se termina en tragedias, terminan en exclusiones de chicos de escuelas, y el ámbito es la escuela. Nosotros tenemos que capacitar y acompañar a nuestros docentes y directivos para que estén capacitados
y comprometidos en intervenir. Hay que trabajar mucho sobre el docente también y quizá probablemente también trabajar con los gremios docentes para que los gremios acompañen a todos estos docentes que tienen que advertir estas situaciones, ¿no? Bueno, los padres juegan un rol fundamental con sus chicos, ¿no? La educación no está en la escuela. La educación es el lugar... es uno de los ámbitos. Es el mejor para trabajar en esto y ahí el Estado tiene mucho para hacer. Bien, diputada, la verdad es que habría muchos temas para seguir charlando, ¿no? Pero la idea era conversar sobre esto que es tan actual, que son elementos tan, yo diría, impactantes en la sociedad nuestra de hoy, ¿no? El tema de la violencia como está planteada en algunos lugares, de las situaciones que se viven con los nuevos delitos, estos nuevos delitos tan sutiles de los cuales hablamos, los ciberdelitos, y bueno, y charlar un poquito de la sociedad y de nuestra escuela, ¿no? No va a faltar oportunidad para que nos volvamos a convocar para charlar de otros proyectos, hay otros proyectos que tienen que ver también con la actualidad. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. No, ha sido para muy nada, gracias a muy ustedes, amable, Carla. Buenas noches. Bueno, con la diputada Claudia Giacone estamos cerrando este primer bloque de Somos Debate. Hay más temas, hay más invitados, los vamos a compartir, pero después de la pausa.